Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el artículo número 2 de la resolución 1409 y vamos a continuar con las definiciones. En el video pasado habíamos terminado con la definición de centro de entrenamiento, si no estoy mal. Bueno, hoy vamos a continuar con la definición de evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas. Aquí hace referencia el tema de evaluación de las competencias laborales. En el video pasado les había explicado que existen básicamente dos formas de certificarse en Colombia. Una es a través de los procesos de formación y la otra es a través de una evaluación de la competencia laboral. La evaluación de la competencia laboral, como su nombre lo indica, es una evaluación, no un curso. Es decir, la persona, de acuerdo a su conocimiento, solicita ser evaluada, y una persona que se denomina el evaluador de competencias es quien realiza la evaluación en cuanto a su conocimiento, a su desempeño, y hace una evaluación de producto, y al final se determina si esta persona cumple con los criterios para recibir su certificado. Entonces dice la resolución 1409 que es un proceso por medio del cual un evaluador recoge una persona información sobre su desempeño y conocimiento y producto, y estos conocimientos se llaman evidencias, a fin de determinar si es competente o es aún no competente para desempeñar una función productiva de acuerdo a la norma técnica de la competencia laboral vigente. Entonces, simple y llanamente es una persona que va a recoger una información específica acerca de si la persona cumple o no cumple con unos criterios específicos que se establecen en unos, se llaman instrumentos de evaluación. ¿Sí? Un instrumento que se llama evaluación de conocimiento, evaluación de desempeño y evaluación de producto. Estas certificaciones no se hacen a través de el ministerio, sino, de centros de entrenamiento certificados del ministerio, sino de unos procesos de formación que están avalados por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación. Bueno, y esto lo realiza un evaluador de competencias laborales en protección contra caídas, que es una persona certificada como evaluador de competencias laborales y que debe estar certificado en la norma de competencia laboral que va a evaluar. Es decir, y adicionalmente debe estar certificado en el nivel de entrenador. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo, siendo evaluador de competencias, quiero certificar a una persona de competencias, yo mismo tengo que haberme certificado en la competencia que voy a evaluar. Si yo tengo, como ustedes ven en la imagen, un certificado de una evaluación de competencias que no corresponde a la nueva norma, la última norma vigente, a pesar de que yo sea evaluador de competencias, no puedo evaluar la competencia hasta que yo no me evalúe en la más reciente vigente. En el caso de las competencias laborales para trabajo en alturas, todos los evaluadores deben ser certificados en el nivel entrenador, es decir, deben ser entrenadores de trabajo en alturas. ¿Qué es un factor de seguridad? Si nosotros nos ponemos a leer la definición, pues probablemente no vamos a entender. Esto simplemente es lo que llama el número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento para determinar la carga a utilizar durante el diseño. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando hablamos de un número multiplicador, es una cifra, un número. Y cuando hablamos de la carga real, es la carga que se especifica dentro de la norma. Entonces vamos a poner un ejemplo que no sea de trabajo en altura, sino por ejemplo en los ascensores. En los ascensores ustedes ven algo que se llama carga real, que dice el ascensor tiene una capacidad para 6 personas, 480 kilos. Esa sería la carga real. Entonces dice que se le aplica un número multiplicador para determinar la carga de diseño. Entonces durante el diseño del equipo, durante el diseño de los ascensores, se utiliza un número multiplicador, un factor de seguridad para diseñar el elemento. En el caso de los ascensores normalmente se utiliza un factor de seguridad de 4. Eso quiere decir de que realmente el ascensor se diseña con un factor de seguridad de 4, es decir, 4 veces lo que especifica la carga real para determinar cómo funciona esto. ¿Qué es lo que quiere decir? En el caso del trabajo en alturas, el número del factor de seguridad, el número multiplicador es el 2. Es decir, todos los equipos deben tener un factor de 2 con respecto a la carga real. Bien,
¿Qué es un gancho? Gancho dice que es un equipo metálico con una resistencia mínima de 5.000 libras, que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés y los puntos de anclaje. Sus dimensiones varían de acuerdo a su uso y los ganchos están provistos de una argolla u ojo asegurado al material del equipo conector. Y ya llámese cuerda, riata, cable, cadena, entre otros. Y su sistema de apertura y cierre tiene un doble sistema de accionamiento, es decir, como ustedes se dan cuenta en la imagen, él tiene una compuerta al frente, pero para poder abrir esa compuerta yo debo oprimir la parte de atrás, y en algunos equipos el sistema de seguridad está al frente y la apertura de la compuerta está atrás, como el gancho utilizado por los equipos de Visala específicamente. Para evitar, y esto ¿qué es lo que hace? Pues evita la apertura accidental, lo que se llama el rollout, y evita que el gancho se vaya a salir del punto de anclaje. Y que no se vaya a salir de manera accidental, sino que únicamente voluntariamente la persona va a desconectar el equipo y no se va a salir accidentalmente. ¿Listo? Este equipo debe ser certificado y hace parte de los componentes de las eslingas y de las líneas de vida. Bien, ¿qué dice la norma sobre el hueco? Dice que es un espacio vacío o brecha en una superficie o pared sin protección a través de la cual se puede producir una caída de 1.5 metros o más de personas u objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento donde pueda caer un objeto o una persona, y que por ejemplo el objeto pueda caer sobre otra persona que esté abajo, se denomina hueco y por ende debe ser cubierto y debe ser aplicada un control específico frente a él. Bien, línea de vida horizontal. Las líneas de vida horizontales son sistemas certificados de cable de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados a la estructura donde se realiza el trabajo en alturas, permiten la conexión de los equipos personales de protección contra caídas. Permite un desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie, la podemos llamar un techo, la podemos llamar un voladizo, la podemos llamar una estructura de una placa de concreto, cualquier otra estructura donde se realice. Y este anclaje, donde está instalada la línea de vida, y la línea de vida deben ser evaluadas con métodos de ingeniería para definir obviamente si cumple con los requisitos de carga y la resistencia específica del sistema como tal. Entonces nosotros observamos ahí en la parte de abajo a su izquierda, observamos una línea de vida en riel metálico donde la persona está montada sobre un vehículo tipo tanque para realizar algún tipo de actividad sobre él, y está conectada mediante una línea de vida retráctil a la línea de vida horizontal. Bien, y esto es lo que se denomina, existen dos tipos. Una son las líneas de vida horizontales fijas, que son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura fabricada en cable de acero en riel metálico, y según su longitud se soportan sobre puntos intermedios. ¿Cuál es la idea del punto intermedio? Es que no tengamos una línea de vida excesivamente larga, una línea de vida de 100 metros. No sería en absoluto práctico tenerla, porque obviamente la carga que se realiza sobre la misma puede hacer que la cuerda que forme, es decir, el ángulo que forme durante una caída, la persona prácticamente podría tomar el piso. Entonces, como ustedes ven en la figura que está en segundo lugar de izquierda a derecha, observamos que hay unos puntos intermedios para que en caso de una caída solamente la carga la soporten los dos puntos de anclaje intermedios, y digamos que la cuerda sea menor a que si se utilizara una carga completa. Bien, entonces estos sistemas deben contar con absorbente de energía, un absorbente de choque. Recuerden de lo que habíamos hablado la vez pasada, de que el absorbedor de energía está diseñado no solo para proteger personas, sino para proteger los puntos de anclaje y obviamente a través de las personas. Entonces esto es parte importante de lo que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta, en la primera figura del lado izquierdo van a encontrar un sistema de enganche que puede sobrepasar sobre los puntos intermedios sin necesidad de que la persona se desconecte para pasar al siguiente tramo de la línea de vida. Eso es una de las cosas interesantes que tienen las líneas de vida horizontales fijas. Bien,
Tenemos las líneas de vida horizontales portátiles, que son equipos certificados y preensamblados, elaborados en cuerda o en cable de acero o en riata, con sistemas absorbentes de choque. Un sistema tensor tiene dos bandas de anclaje, que son las tipo tie-off o adaptadores de anclaje, que van conectados amarrados a la estructura. Estas sí pueden ser instaladas por parte de los trabajadores autorizados, siempre y cuando los puntos de anclaje tengan una resistencia comprobada, y se verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas o de la persona calificada. Entonces ellos cuentan con las dos bandas de anclaje, el equipo tensor, y adicionalmente cuenta con dos argollas para la conexión de las personas. Esto es parte obligatoria del sistema. Bien, en la parte central, la figura central, ustedes dirán que esa línea de vida es una línea de vida retráctil. En realidad es una línea de vida horizontal portátil que funciona como un retráctil, pero que su función es prácticamente la de una línea de vida horizontal. Bien, líneas de vida verticales son sistemas de cable de acero, cuerda, riel y otros materiales que, debidamente anclados a un punto superior de la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical de ascenso y descenso. Serán diseñadas por una persona calificada o por una persona competente. Las encontramos en las escaleras de acceso, ya sean en riel metálico o ya sean en cable de acero, donde va conectado a la argolla pectoral del trabajador mediante un mosquetón. También, como observamos en la figura que está a la mano derecha, podemos tener una persona en suspensión que tiene una línea de vida vertical portátil en cuerda conectada a su argolla dorsal mediante el freno para la línea de vida vertical y una eslinga corta. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que cuando está conectado al frente, está conectada con un mosquetón a la línea de vida, a la argolla external, y en el caso de la argolla dorsal, va conectada con una eslinga para permitir un trabajo en mejores condiciones. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Con las líneas de vida también pueden ser fijas o pueden ser portátiles, como ustedes pueden notar en la figura en el dibujo que hay ahí. Está en una escalera, y mientras que en el centro, en la parte central, también encontramos una persona conectada con un mosquetón a través de la argolla pectoral. Entonces digamos que esa es la manera en la que se utilizan estos equipos. Bien, máxima fuerza de detección o MFD. La máxima fuerza de tensión es la máxima fuerza que puede soportar un trabajador sin sufrir lesiones. Esto es 1800 libras, que son 8 kN, 816 kilogramos fuerza. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo encontramos dos pruebas. Una prueba con una eslinga de posicionamiento, una persona, un maniquí antropomórfico con 220 libras de peso, que son 100 kilogramos aproximadamente, una caída libre de 6 pies o 1.8 metros, sin absorbente de choque. La carga sobre el trabajador sería en ese momento de 4.961 kilos. Eso quiere decir que superaría en muchísimo, 4.961 libras. Eso quiere decir que superaría mucho la máxima que puede recibir el trabajador, que estamos hablando de 1.800 libras. En la segunda imagen encontramos el mismo maniquí de 220 libras, que son 100 kilos, una caída de 6 pies o 1,80 m, y encontramos que el absorbente de choque provocó que el trabajador recibiera una carga de 832 libras, ya que el dinamómetro pues lo tiene conectado a la argolla dorsal, y esa fue la carga, es decir, que el resto de la carga fue absorbida por el sistema. Eso quiere decir que cualquier carga mayor a las 1.800 libras puede provocar que la persona sufra lesiones graves o la muerte. Es decir, que no solamente significa estar conectado, sino que además se debe estar protegido para que no sea una persona que sufra un accidente con lesiones graves, aunque quede colgado de su equipo. El impacto contra el arnés sin absorbente de choque puede ser tan duro como el impacto que pudiera darse contra una superficie o contra un obstáculo. Bien, medidas de prevención. Las medidas de prevención son un conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas o objetos cuando se realizan trabajo en alturas, y forman parte de las medidas de control.
Entre estas vamos a encontrar los sistemas de ingeniería, el programa de prevención y protección contra caídas, el permiso de trabajo, las medidas colectivas como las barandas, la ayudante de seguridad, la señalización, la delimitación de áreas, todo lo que es el aseguramiento y acordonamiento de las áreas. Vamos a encontrar el ayudante de seguridad, vamos a encontrar el coordinador de trabajo en alturas. Son medidas que, como su nombre lo indica, lo que buscan es advertir o evitar, ¿sí? Es decir, antes de que la persona caiga, la baranda lo que va a evitar es precisamente que esa persona se caiga. Y vamos a hablar de las medidas de protección, que las medidas de protección, a diferencia de las medidas de prevención, las medidas de protección lo que hacen es son un conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de la persona una vez ya haya ocurrido la caída. Es decir, el arnés, los puntos de anclaje y los sistemas de protección lo que buscan no es que la persona no se caiga, sino que cuando se caiga sean detenidos en su caída a través de los sistemas de protección contra caídas que existan. Existen dos tipos de medidas de protección, que son las activas y las pasivas. A su mano derecha encontramos sistemas de protección activa que corresponden a un punto de anclaje, un mecanismo de anclaje, el conector, el arnés, y aquí nos haría falta el plan de rescate, que sería el último componente, pero encontramos que esas son medidas de protección activas, y se llaman activas porque el trabajador influye, es decir, el trabajador es el que tiene que conectar, el trabajador es el que se tiene que poner el arnés, el trabajador es el que tiene que poner la eslinga y debe conectarse al sistema de protección, por eso se llaman activas. En la parte izquierda encontramos unas medidas pasivas, es decir, la red de seguridad se considera pasiva porque el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada, solamente que si cae, el equipo el elemento, la red de seguridad lo va a recibir. Como un ejemplo importante de eso, en los vehículos también se utilizan dos tipos de medidas, las activas y las pasivas. Aquí vemos una pasiva, que es la bolsa de aire. Ella se activa, el trabajador no tiene que activarla, no tiene que ponérsela, no tiene que hacer absolutamente nada, por eso es pasiva. El cinturón de seguridad sería la medida activa, porque el trabajador, a pesar de que está ahí, el trabajador tiene que conectárselo, tiene que ponérselo bien y debe instalarlo para que cumpla su función. La bolsa de aire no, la bolsa de aire simplemente está ahí para que en caso de choque ella misma funcione. Bien, ya teniendo esto claro, y después vamos a ver bien el tema de las medidas activas de protección, vamos a hablar del mosquetón. Dice que es un equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje, y otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. Aquí encontramos diferentes tipos de mosquetones. Encontramos en la parte central, segunda imagen a la izquierda, un mosquetón estructurero que se utiliza para posicionamiento y es lo que llamamos nosotros un mosquetón tipo pera o mosquetón de gran apertura. Encontramos mosquetones metálicos, de aluminio. Estos mosquetones de aluminio cumplen la función de ser compatibles con otros equipos de aluminio como los ID y demás, para evitar su deterioro o daño por incompatibilidad. Y tenemos mosquetones de acero, aunque el de la izquierda es un mosquetón roscado, que para trabajo en alturas está absolutamente prohibido. Todos los mosquetones deben ser de apertura y cierre automático de seguridad, ya sea de 2 o 3 tiempos o más, si es necesario. Bien, hablamos de persona calificada. Decimos que la persona calificada es una persona que tenga el título de ingeniero, preferiblemente civil, o en su defecto una persona que tenga una experiencia certificada, que tenga título de ingeniero, pero que además tenga una experiencia certificada mínimo de 2 años, con conocimientos en cálculo estructural, resistencia de materiales, para diseñar, analizar y evaluar y autorizar puntos de anclaje, elaborar una especificación de trabajo o producto de proyecto acordes con lo establecido en la presente resolución. La persona calificada es la única que da autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas. Y hay que tener claro que una de las más importantes que debe tener esto es que debe ser ingeniero. Bien, posicionamiento de trabajo. Dice que es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá o sostendrá un trabajador en un lugar específico de trabajo en alturas, limitando la caída libre de este a 2 pies o 60 centímetros o 0.6 metros. Como vemos nosotros en la figura central, la persona está conectada entre el punto de anclaje y la argolla lateral de posicionamiento que tiene el trabajador, probablemente en caso de una caída,
la distancia de caída va a ser inferior a 60 centímetros, aunque hay que tener en cuenta ahí que la eslinga de posicionamiento podría resbalar, aunque él tiene un sistema de protección activo conectado a la argolla pectoral. Hay que tener en cuenta que esas conexiones que se hacen con eslingas a la argolla pectoral con absorbente de choque en arneses certificados bajo ANSI Z359 no está permitida, ya que la argolla external del arnés, según ANSI, solamente puede soportar caídas no mayores a 60 centímetros. Es decir, que todos los sistemas de protección contra caídas basados en absorbente de choque para ANSI Z359 deben estar conectados a la argolla dorsal del trabajador y no a la argolla external. ¿Qué es lo que podría suceder ahí? Que en algunos casos en Europa sí está permitido conectarse un sistema de protección contra caídas con absorbente de energía a la argolla pectoral, como es el caso de la Absorbica de Petzl o algunos otros equipos básicos que se utilizan para actividades de acceso por cuerdas. Bien, reentrenamiento dice que es un proceso anual obligatorio por el cual se actualizan los conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas de prevención y protección contra caídas. Es importante que este reentrenamiento se realice de manera anual cuando el trabajador ingrese como nuevo a la empresa, cuando cambie de actividad y en todo caso es importante que se cumplan los tiempos de formación, que para la normativa nuestra habla de 20 horas de formación, de las cuales 8 son teóricas y 12 de carácter práctico. Bien, este reentrenamiento, obviamente, para que lo realicen es obligatorio cumplir con los requisitos del examen médico ocupacional, la afiliación vigente a la seguridad social en cualquier régimen, o en el caso de las personas que cuentan con trabajo, pues el pago de la seguridad social. Y demostrar que han realizado el curso avanzado alguna vez o que tienen su reentrenamiento anterior en el caso de algunos centros de formación. Listo, yo les agradezco muchísimo y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.